Ya no sé. Bien, pues buenas noches. Seguimos con el estudio de los principios proféticos. Estoy convencido que la generación profética emergente, que el Señor, bendito sea Jesucristo, está levantando antes de su venida, necesita tener una capacitación. Te felicito por estar aquí. Hoy vamos a ver un tema muy importante, un tema que espero edifique tu alma. Yo sé que sí, que edifique a todos los que vean este video, ya sea en presencial o transferido, pero sobre todo los alumnos de la escuela que están al corriente. Los principios no son nada si no hay hombres para vivirlos. Los principios de Dios están en su palabra. La palabra de Dios es viviente, es eficaz. Eh, el autor de Hebreos la compara con una espada de dos filos que penetra, ¿no? Hasta las coyunturas, hasta los tuétanos y discierne toda intención del corazón y los pensamientos del ser humano. Así que la palabra de Dios es nuestra fuente de creencia, de inspiración, es una norma de nuestra fe, también de nuestra conducta, y creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios Salvador, el Verbo que vino en carne, y este es uno de los principios de nuestra escuela. Y uno de los principios del libro, el libro que estamos estudiando, que se llama Principios Proféticos, es mi tercer libro, que también está en Amazon, eh, es Entendiendo los sueños proféticos y visiones. Hoy vamos a iniciar un tema muy importante para la gente profética y te invito a que nos sigas adelante. Aquí la pregunta es, ¿por qué Dios nos habla en sueños y visiones? Eso se va a ver ahora, ¿no? Tanto es importante este tema que en el libro bíblico de Números 12:6 habla de los sueños proféticos y visiones. Dice Números 12:6, y él les dijo, eh, es decir, Moisés, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Yahvé, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Esto es Números 12:6. El Señor afirma que cuando haya profeta de Dios, Él dice, le apareceré en visión, en sueños hablaré con Él, ¿no? Eh, Quiero decirte que en mi propia experiencia no me siento un profeta con el don de interpretación de los sueños, pero puedo hacerlo. Sin embargo, pienso que la gente profética, que hay mucha en las iglesias, debe comprender este tema tan apasionante que es el de los sueños y las visiones. Por esta razón, yo pregunto a mis alumnos, a mis lectores, ¿Dios nos habla en sueños y en visiones? ¿Usted qué dice? Escuchamos al profeta Andrés, si tiene alguna opinión. Sí, Dios nos habla a través de sueños y visiones. De hecho, en Hechos capítulo 2 dice, los ancianos soñarán sueños y dice, los jóvenes verán visiones. Entonces, la cantidad de videos que la gente ve, la cantidad de información que hay ahorita, es verdad, es una verdad paralela a lo que Dios está haciendo, que Dios está dando sueños y visiones. Entonces, tenemos que estar atendiendo esos sueños, esas visiones por parte del Espíritu Santo, porque Él nos habla a través de sueños y visiones. Y ese ya es el cumplimiento, porque dice la palabra en Hechos 2, dice, en los posteriores días derramaré de mi Espíritu Santo. Entonces ese derramamiento trae sueños y No, visiones para nosotros como estudiantes de lo profético, pero también para los jóvenes y los niños tendrán sueños y visiones. Entonces, los niños y los jóvenes no deben saber esto, que la cantidad de videos y contenidos y películas, Netflix y todo ese asunto está estorbando para que tengan ellos sueños y visiones. Entonces, los sueños y las visiones
van a ser cada vez más abundantes de parte de Dios, porque Cristo viene pronto. Hasta amén. Gracias, una gran recomendación para que nuestra mente esté limpia para recibir sueños de Dios y no llena de pues imágenes y conceptos mundanos, ¿no? Dios habla en sueños. Muchos sostienen que Dios ya no se manifiesta a los hombres por medio de los sueños. Y lo más lamentable es que es en la propia iglesia, algunas iglesias religiosas tradicionales, afirman que Dios ya no habla en sueños, que les hablaban los profetas, pero eh, pues el don de profecía está vigente, establece como doctrina muchas revelaciones que, que provienen de los sueños. Ahora, repito, algunas denominaciones aún cristianas no creen que hoy día Dios le hable a su pueblo por medio de estas manifestaciones del Espíritu Santo, que son los sueños y las visiones. Y estos argumentos, su validez, están en la Biblia. Eh, Como explicó el profeta Andrés Lechuga, de Joel 2:28, textualmente dice así, sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces es bíblico el argumento de sueños y visiones, es totalmente bíblico, ¿no? Y no podemos desestimar que la Biblia nos habla de eso. Por ejemplo, en el libro de Job, al texto te voy a dar un texto que la primera vez que yo lo leí para mí fue impactante. Toma nota, Job 33, 14 y 18. El libro de Job, que es el libro más antiguo de la vida, de la Biblia, ¿no? Dice Job, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. El libro de Job nos dice que los sueños tienen también el propósito de salvaguardar la vida de los hombres a quienes les habla, ¿no? Entonces yo espero que al comprender este tema de la sabiduría de los sueños, ese Dios que dice que va a derramar de su Santo Espíritu sobre toda carne, esté derramando mientras estudias la palabra conmigo, el don profético. Los ancianos, los mayores de edad tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones. Aleluya, yo sé y desato en este momento esa bendición para todo el grupo, para quien esté viendo este video. Amén. El don profético, el derramamiento que es sobre toda carne, está vigente. Ahora, recíbelo. Tengo algo más que decirte respecto a la historia de la humanidad. Las civilizaciones se han regido muchas veces por situaciones oníricas. ¿Qué es lo onírico? Es lo referente a los sueños. Como está ahí la diapositiva, ¿no? El pensamiento del hombre, sus culturas tan vastas como son, en todos los idiomas, las lenguas, eh, ayer y hoy se han preocupado en explicar los sueños aquí en el universo físico, ¿no? Los sabios antiguos decían que hay otras dimensiones y
y hay tratados y libros antiguos, ¿no? Las civilizaciones mesopotámicas, como la babilónica o la sumeria, decían que los sueños eran expresiones del más allá. Los griegos veían los sueños como expresiones divinas. Incluso tenían oráculos, dioses asignados sobre los sueños. En Egipto, hermano, una civilización, funcionaban como presagios, mensajes de destino, ¿no? Entonces, vean ustedes, las culturas en América, la cultura náhuatl, la cultura maya de nuestra nación, vienen como, ellos decían que hay un desprendimiento temporal del alma humana y del cuerpo, y que van a ir a territorios desconocidos de forma inconsciente, ¿no? Bueno, ahora, bueno, los judíos, vamos a los judíos. Estamos hablando de los pueblos gentiles, que son importantes para Dios. Pero los judíos, así tal cual consideraban el sueño, hermano, hermana, que me oyes, como parte de un lenguaje de Dios al alma humana. Es decir, los judíos estaban convencidísimos que Dios hablaba en sueños. Y ellos tenían hasta un dicho en el Targum, en sus costumbres, que un sueño sin interpretar era como una carta sin leer. ¿Te puedes imaginar que te mandan varios WhatsApps y no los lees? Pues así decían los judíos. Un sueño sin interpretar es como una carta sin leer, ¿no? Y ellos decían que un sueño incluso puede darnos vaticinios del futuro. Y el ser humano siempre está ocupado en el futuro, ¿no? Hace rato alguien me preguntaba que qué opinaba yo si iba a venir otra segunda oleada de pandemia, ¿no? En un futuro inmediato. Bueno, Dios lo sabe, pero ahí está de que el hombre siempre queremos saber el futuro. En este tema que estamos desarrollando en la Escuela Apostólica Profética Cima de Águilas, quiero que aprendas la diferencia entre un sueño y una visión, ¿no? A veces, aunque ya la intuimos, mucha gente no lo tiene muy claro, ¿no? Tenemos que detenernos, explicar el concepto de un sueño y el concepto de una revelación o de una visión, ¿no? Mira, los sueños y las visiones proféticamente son el mismo fondo, el mismo trasfondo, a excepción de que los sueños ocurren mientras la persona duerme y las visiones ocurren mientras la persona está despierta o está somnolienta. ¿Sí me explico? No sé si quieres comentar algo, mi querido hermano Andrés. Sí, tenemos el ejemplo de Pedro, que dice que estaba ayunando y estaba orando y le sobrevino un éxtasis y tuvo una visión de un lienzo en el cielo que se desprendía y veía gran cantidad de animales pues impuros a raíz de la enseñanza de Moisés, ¿no? Y entonces le dice el Señor, Pedro, mata y come, y dice Señor, dice Moisés, dice, perdón, Pedro, dice, no, porque ninguna cosa inmunda ha entrado en mí. Y entonces Dios le responde, no llames impuro a lo que Dios ha limpiado. Entonces fue una visión impactante para Pedro en ese éxtasis, en ese momento, porque un judío no podía entrar a la casa de un gentil, pero Dios trató con él, con Pedro, a través de esa visión, y luego el Espíritu Santo le dice, te hablan dos hombres y tendrás que ir con ellos. Y entonces, gracias a Dios que te dio esa visión, donde Pedro pudo ver la gracia de Dios sobre toda la humanidad, porque el Espíritu Santo solamente caía sobre reyes, sacerdotes y profetas, y después sobre los 120
que eran judíos, todos eran judíos. Solamente el Espíritu Santo se manifestó en los gentiles, lo registra la Biblia por primera vez en la casa de Cornelio, en la casa de Cornelio. Entonces todo está, pues ahora sí que organizado por el Espíritu Santo, pero debemos aprovechar que Dios está dando ya más cada día sueños y visiones, porque dice la Biblia, aún en las noches me enseña mi conciencia. Amén. Gracias, qué brillante ejemplo nos das del mover del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Pedro tiene una visión, Cornelio también tiene una visión, ¿no? De un ángel. Entonces, la iglesia que se mueve en el Espíritu Santo tiene esta experiencia. Hoy quiero explicar la diferencia entre sueño y visión. El sueño. Nosotros definimos el sueño como una serie de pensamientos, como emociones que ocurren mientras se duerme. Mientras tú duermes, tienes emociones y tu mente tiene pensamientos. En la Biblia, la palabra griega para sueño es enuption. Enuption, ¿quieres aprender griego? Repite conmigo, enuption, ¿no? En hebreo es chasou, ¿no? ¿Quieres aprender hebreo? Chasou, sueño. La palabra algunos la pronuncian como caso. Bueno, eh, la palabra sueño viene del latín somnus, que significa dormir, ¿no? El sueño es un estado de reposo, tú lo vives 8 horas de tu vida diaria, estás soñando un tercio de nuestra vida es de dormir, descansar y soñar, ¿no? Cuando estamos en reposo, el organismo reanuda fuerzas, se purifican muchas cosas, en contraposición con el estado de vigilia, que es ser cuando estamos despiertos, como en este momento que estás viendo el video. El sueño se caracteriza por bajos niveles de actividad fisiológica. Me decía un querido amigo, un cardiólogo, el doctor Vázquez, que va a disminuir la presión sanguínea, va a disminuir la respiración y una respuesta menor a los estímulos externos, ¿no? A los ruidos, ¿no? Pero te repito, esto es muy importante, amado hermano. Dios designó que un tercio de nuestra vida la pasemos durmiendo. A la edad de 60 años, yo no sé cuántos aquí tienen 60 años, pues 20 años de su vida, si usted tiene 60, los ha pasado durmiendo. ¿Es importante o no entender el asunto de los sueños y las visiones? Yo creo que sí. Es lo que más hacemos día tras día, noche tras noche, condicionamos nuestra vida porque las funciones para nuestro organismo del sueño son muy importantes. Soñar, dormir nos permite vivir también. Y aquí vamos a ver cómo en la Biblia, si 20 años vamos de una persona de 60, la pasa dormida, yo creo que Dios está actuando también, porque el único que no duerme es Dios. Él siempre fiel, está atento a toda la gloria de su obra, cielos y tierra, ¿verdad? Eh, Sin embargo, cuando el hombre duerme, hay un cierto nivel de actividad, es decir, sigue accionando. La sangre sigue circulando, la mente está funcionando, las emociones están activas y cuando nos quedamos dormidos, muchas vivencias de lo que vivimos durante el día nos atrapan ahí en el sueño. Sean cuestiones de tu trabajo,
sean actividades familiares, sean acciones, bueno, se pueden interrumpir mientras dormimos, pero nuestra alma sigue en actividad. A veces el alma puede llegar a una atmósfera espiritual donde va a recibir algo propio de la existencia que Dios nos da. Algo que Dios quiere hacer en la vida del hombre, como acabamos de leer en el libro de Job. Como el profeta Andrés acaba de poner el ejemplo de Pedro, de Cornelio, las visiones, pero hablando de sueños. Las visiones proféticas que decía mi hermano. Definimos las visiones como algo visto de una manera extraordinaria. Es parecido al sueño, es como un trance, pero en la vigilia, en la imaginación espiritual. Es el acto de poder percibir objetos, sujetos, imaginaciones abstractas, como si fueran visibles. Esto es un estado de vigilia o somnolencia, ¿no? Vemos en la diapositiva al profeta Isaías que está recibiendo que un ángel toma un carbón encendido del cielo y va a tocar sus labios, ¿no? Eso es una visión. Entonces, una visión es la capacidad de ver más allá del tiempo, más allá del espacio, eh, por encima de lo que puedes ver físicamente, ¿no? Una visión puede significar ver con los ojos de la imaginación. Y cuando Dios está santificando tu imaginación, porque la imaginación es una función mental, y cuando el Espíritu Santo toma esa parte de la función mental, la imaginación, eso puede ser una visión espiritual, puede ser una comunicación, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo las visiones pueden ser en un trance imaginativo, pueden ser una percepción del reino espiritual con los ojos naturales. Una vez estaba viendo un programa de el judío Sid Roth, que tiene un programa de videos que se llama Es Sobrenatural. Y había una hermana que entrevista que la hermana veía cosas, ¿no? Así. Y cualquiera diría que estaba esquizofrénica, ¿no? Pero su imaginación era tomada por el Espíritu Santo. Y de esta manera no era eh, una imaginación tomada por la carne humana, sino tomada por el Espíritu Santo. Y eso es una visión. Por ejemplo, puede ser la percepción del reino espiritual, pueden ser apariciones divinas, angelicales. Bueno, vamos a ver. Las visiones espirituales, las visiones del Señor, pueden ser apariciones divinas o angelicales, como Zacarías, ¿no? ¿Te acuerdas de Zacarías, el papá de Juan? Ayer hablamos un poquito de él. Aconteció que Zacarías ejercía el sacerdocio delante de Dios. Él era de la clase arónica y le tocó en suerte, le tocó su turno ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y entraba al lugar santo, prendían ahí el incensario y empezaba a orar, a orar. Y dice que toda la multitud del pueblo estaba afuera, también orando. A la hora del incienso había una hora específica de oración.
Espero que tú tengas todos los días una hora específica de oración. Amén. Y a Zacarías se le apareció un ángel del Señor puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Entonces Zacarías se turbó, es cuando el ángel le dijo, no temas, tu oración ha sido oída, tu mujer Elizabeth te va a dar a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Fue tan real esto que Zacarías no creía lo que le estaban diciendo y el ángel le tocó la boca y quedó mudo. Fue real, su mudez fue real. Cuando sale del templo no puede hablar. Y la gente dice, pues, ¿qué le pasó al sacerdote Zacarías? Algo adentro de allá del lugar santo le pasó. Tuvo una visión. Él ya ni tuvo que explicarles que tuvo una visión ni nada, sencillamente no podía hablar. ¿No? Entonces, vean ustedes, hay varias formas, ¿no? Eh, las visiones ocurren mientras la gente está despierta. Ahorita vamos a tener una mesa redonda de opiniones en un momentito. Me llama la atención de un hombre de la Biblia que se llamaba Balaam. Balaam fue un ejemplo de profeta que se convirtió en hechicero. O sea, es alguien que empieza bien y termina mal. ¿Cuántos saben que puede haber así? Hombres que empiezan bien y terminan mal. Dios nos libre, alguien diga amén, ¿verdad? Este hombre del Amén, Antiguo amén. Testamento tuvo visiones en un trance. Es decir, con los ojos abiertos en Números 24:4, dice, mira, dice textual, ¿eh? Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del omnipotente, dice, caído, pero abiertos los ojos, ¿no? Esa parte de este hombre Balaján me llama mucho la atención. Eh, que por un lado fue un profeta auditivo, porque dice, oyó los dichos de Dios. Hay profetas auditivos que oyen. Y también fue un profeta vidente, que vio la visión del omnipotente. ¿Sí? Y dice caído, porque finalmente terminó siendo brujo, ¿no? Hechicero, pues, lamentablemente, ¿no? Por su ambición al dinero, prostituyó su ministerio. Que Dios te libre, hermana, hermano, de prostituir tu ministerio. Y dice, caído, pues por eso cayó, ¿no? Sí. Pero fíjate cómo dice, pero abiertos los ojos. Era un vidente, un veedor, alguien que ve. Acuérdate en Samuel, en los cursos pasados, cuando estudiamos los profetas y el desarrollo del carácter, que nos estuvo colaborando el profeta Andrés Lechuga. Cuando vimos Samuel, dice Primera de Samuel 9:1, así dice el texto, antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid, vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Eso dice la Biblia, ¿no? Entonces ve cómo hay visiones en la Biblia. No sé si quieres compartir algo, Andrés, lo de Pedro, por ejemplo, porque ya empezaron a llegar más alumnos a nuestra clase. Sí, rápidamente, por ejemplo, Albert Einstein, de origen judío, dijo una vez,
imagination is better than knowledge, que la imaginación era mejor que el conocimiento. Entonces, lo que usted dijo es muy importante, profeta, que el Espíritu Santo santifique nuestra imaginación. Eso es. Rogarle en este momento que el Espíritu Santo santifique nuestra imaginación y que sea el Espíritu Santo el que bendiga nuestra imaginación con las ideas, los pensamientos del reino de los cielos, con la cultura del reino, porque otra atmósfera contaminaría nuestra imaginación, ¿no? Entonces, que el Espíritu Santo nos haga favor esta noche de santificar nuestra imaginación, porque nosotros somos gente del reino. Y el reino de los cielos, como dice Pablo, no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces, el reino de los cielos se ha acercado, entonces nosotros no estamos interesados en el Netflix, pero sí estamos interesados en la santificación del Espíritu Santo a nuestra imaginación. Y entonces Pedro pudo tener ese encuentro en la casa de Cornelio a raíz de esa visión que Dios le dejó saber. En el caso, por ejemplo, de José, pues él sí soñó los manojos de trigo, que uno estaba erguido, que era el de él, y los demás inclinados hacia él, ¿no? Entonces, es otro de los casos, pero que ya hay un exceso de videos, de contenidos, de películas, es un hecho. Hay un filósofo que se llama Sartori, dijo que el hombre pasó ya de Homo sapiens a Homo videns, de un hombre pensante a un hombre que nada más quiere ver. Y es lo que dice la Biblia, es que el ojo humano, los ojos no se sacian de ver, no se sacian de ver. Entonces, como la carnalidad se da el lujo de estar viendo y viendo por horas. La gente puede estar viendo 3, 4 horas, 5 horas la pantalla, el celular, pero se convierte nada más en un hombre que está viendo, que está, en vez de tener acción o verte tú en la acción, de acuerdo a la imaginación del Espíritu Santo. Entonces sí, que nosotros podamos rogar al Espíritu Santo que bendiga nuestra imaginación, imaginar que tengamos nosotros la relación con el reino de los cielos. Amén. Amén. Creo que es el momento de hacer una oración que Dios santifique la imaginación de todos nuestros amados alumnos. Quizás sea una oración que jamás has hecho. Y esto lo estoy comentando por revelación. La santificación de la imaginación nos va a llevar a tener sueños y visiones santos, agradables a Dios. La imaginación es una función de la mente muy, muy poderosa, muy poderosa. En las clases presenciales, no sé si recuerdas, Andrés, yo les daba un ejemplo y vas a ver si no es poderosa la imaginación. Mira, véanme con mucha atención, por favor. Yo tengo aquí un limón verde y fresco, recién cortado de allá del jardín. Este limón lo voy a partir con un cuchillito y empieza a escurrir el jugo del limón. Ahora, este limón verde lo estoy compartiendo contigo, hermana, hermano. Tiene un sabor delicioso, fresco, agrio, sí. Y le voy a poner salecita en este momento, aquí, para compartirte una chupadita de limón. Despierta, ya están salivando algunos. ¿A poco no? Sí, ¿Y por qué? ¿Por qué empiezas a salivar si esto es algo fisiológico y el limón es algo irreal? Yo nomás te lo empecé a describir.
Hasta se te antojó una agüita de limón. Por la imaginación. La imaginación es muy, muy, muy poderosa, una función. Pero cuando Dios toma la imaginación de la mente del hombre, del profeta, y la santifica, entonces empieza la actividad de tener sueños y visiones. Es el tiempo en este momento, hermana, hermano, donde estás. En poner tu mano en tu corazón o pon una mano en tu cabeza y otra en tu corazón. Y vamos a hacer una oración para pedir la santificación de nuestra imaginación. Los niños, los bebés, los jovencitos chiquillos, tienen una imaginación potenciada. Lo puedes ver con los nietos, con los niños. Con tú cuando eras niña, ¿qué imaginación tenías? Ahora vamos a orar, repita conmigo, Padre Celestial, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, que me hizo un alma humana me hiciste un alma humana con la capacidad de con la pensamientos, de tener una mente. Hoy te pido que santifiques mi imaginación. Vamos, dígalo, dígalo. Te Santifica mi pido que imaginación, santifiques esta función mental mía. Pon tu Espíritu Santo en tu Espíritu Santo. en el nombre de Jesús. En el nombre de Echo Jesús. fuera todo demonio Echo fuera todo demonio. que ha impedido que yo tenga visiones, sueños, Pido que tenga buenos revelaciones de Dios. cielos. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, que derramó su preciosa sangre. que derramó su sangre maravillosa. Santifica mi imaginación. Vamos, reciba. Sí. Ora basanda raba de becandor besaba babasaya. El abashema dobre catorore de besaba. Padre Santo, aún en lenguas hablamos para pedir la santificación de nuestra imaginación, de cada alumno, de cada alumna, que lo crea, que lo viva, que lo experimente a partir de hoy, en el nombre del Señor Jesucristo. Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Amén, amén. Si Amén, usted amén. cree en el poder de la oración creativa, aquí está. Continúo. Hablando de la imaginación santificada, el apóstol Pedro, discípulo de Jesús, estaba en un ayuno y subió a una casa en el techo a orar. Y le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto. Una expresión grandiosa cuando ve una visión que del cielo viene un lienzo. Y en ese lienzo, que era como un gran manto, que bajaba del cielo a la tierra, un manto colgado de las cuatro puntas, como el talit, ¿no? Que tiene cuatro puntas. El manto había toda clase de animales, de todos, hasta reptiles y aves. Había cebras, camellos, jirafas, cóndor, oso, pues qué sé yo, ¿no? Pollos, gallinas, caballos, bueno, toda clase de animales, hasta reptiles. Y Pedro ve eso y de pronto oye una voz de Dios que le decía, Pedro, mata y come de estos animales. Y Pedro, que era buen judío, dijo, no, pues ¿cómo me voy a comer una víbora pitón? No, señor, yo soy un buen judío.
nunca he comido cosa inmunda. Y el Señor le dice, no llames inmundo a todo lo que yo he santificado. Y ahí viene una parábola que Pedro tuvo que entender en la visión, ya viene la interpretación, que el judío no quería mezclarse ni comer comida que no fuera kosher, es decir, según los atributos de la ley, legalismo, y pues y Dios le dice, el evangelio es también para los gentiles de todas las naciones, ¿no? Así lo entendió Pedro, ese fue el significado de la visión. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O también Esteban, ¿no? Esteban, el diácono, es apedreado, ¿no? Es terriblemente lapidado por los judíos religiosos ortodoxos, ¿no? Y cuando lo están matando a pedradas, él vio, dice así textual, vio los cielos abiertos, porque es lleno del Espíritu Santo, y ve a Cristo resucitado, ¿no? Y les dice a esos señores asesinos de pedradas, fariseos, escribas, dice, veo el cielo abierto y veo también a Jesús, el Hijo del Hombre, de pie en el trono de honor. No, pues más le pegaron. Agarraron sus mantos y se los pusieron a los pies de un rabino que era, pero bien homicida, bien violento, bien malvado, que se llamaba Saulo. Y eso quiere decir, ahí están sus ropas. Eso quedó grabado para siempre, yo creo, en la mente de Saulo, ¿no? Y que estaban las ropas del mártir Esteban a sus pies, y él decía, sí, sí, mátenlo, para que se le quite lo cristiano. Y después, ¿quién siguió la obra? Ese Saulo se volvió Pablo. Hermano, la visión que vio Esteban, ahí está, ¿no? O Cornelio, ahí está Cornelio. Se le aparece el ángel. Esta es una visión muy interesante, ¿no? Cornelio era un gentil, no era judío, era un romano, o sea, era una persona como usted, como yo, haz de cuenta, un mexicano, un gentil, no era judío, para nada, ¿no? A lo mejor estaba orando y habla con él un ángel y le dice un hecho muy importante de la vida de Cornelio, porque el ángel es un mensajero que viene de Dios y Dios todo lo sabe. ¿Y qué le dice el ángel a Cornelio? Dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Wow, toda persona que tiene una vida de oración, toda persona que da a Dios lo que es de Dios, Dios lo tiene en memoria, lo tiene presente y recibe instrucciones del ángel, fíjate en esa visión, y dice, manda a unas personas a Jope y diles que busquen allí a un hombre que se llama Pedro, y el hermano Pedrito acaba de tener una visión, ¿no? De los gentiles, ¿no? Ve cómo el Espíritu Santo va haciendo ese movimiento, ¿no? Ahora que tuvimos la fiesta de los tabernáculos, dimos una palabra profética perfectamente afinada con las escrituras en la gematría del 5784, que es el año que estamos viviendo, ¿no? Y parte de esta visión profética está basada en el mover del Espíritu en los aros que ve Ezequiel. En el año 5784, el Señor dio la palabra
aros. ¿Y pues cuáles aros? Pues los aros espantosos y gigantescos que están llenos de ojos por dentro y por fuera que vio Ezequiel. Aquí el artista trató de, en la diapositiva, de ilustrar la aparición de Dios, la teofanía, el carro de Dios, el trono de Dios. En los hebreos le llaman la Merkabá. La Merkabá es la carroza del Dios entronado, ¿no? La Merkabá, ¿no? Y ahí están los querubines, seres de 6 alas. Yo nunca he visto un pájaro de 6 alas, ¿eh? Pero estos no son pájaros, son querubines, con ojos por dentro y por fuera. Y se la pasan santificando la gloria de nuestro Padre Celestial, Creador del universo. Y están los aros, ¿no? Esas son visiones que usted puede ver, ¿no? Eh, en el libro de Ezequiel, capítulo 1. Las visiones de Dios, los teólogos le llaman teofanías. ¿Cómo le llaman, hermana? Teofanías. ¿Quieres aprender teología? A ver, repite conmigo, teofanías. Ah. Ya estás aprendiendo teología aquí conmigo. Bueno, Dios te bendiga. Entonces, el significado de los sueños. ¿Sí? Hasta aquí vamos a suspender la clase y vamos a tener un diálogo sobre lo que hemos estado viendo. ¿Les parece bien? Bien. Pues continuamos con el tema del principio de los sueños y visiones y vamos a entrar con el significado de los sueños, ¿no? La verdad clave es que si Dios nos da una visión o nos da un sueño, este sueño y esta visión debe estar en completo acuerdo lo que Él ha revelado en su palabra, ¿sí? Debe haber un principio de la palabra en los sueños o en las visiones, ¿no? Ahora bien, quiero que sepan que las visiones nunca van a tener una igual o mayor autoridad que la palabra de Dios. A ver, repita conmigo, las visiones Las visiones nunca tendrán una igual o mayor autoridad que la palabra de Dios. nunca Nunca tendrán una tendrán mayor una igual autoridad mayor que la palabra de Dios. autoridad sobre la Bien, palabra. eso es bueno. Entonces, por eso es muy importante que la gente profética eh, esté meditando en la palabra de Dios. Ojalá y cuando estamos durmiendo en vigilia, tengamos la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, ¿no? Entonces, cuando usted tenga un sueño, una visión, pues vamos a ponerla a la luz de la palabra, ¿no? Y nada más. Amén. Eh, Amén. le decía a Rosy, mi esposa, Rosy, amanecí muy feliz porque tuve un sueño ahorita en la madrugada, muy bonito, donde yo estaba sembrando una parcela de legumbres, de lechugas, y estaba manipulando la tierra y el agua, pero estaba yo enseñando cómo sembrar, ¿no? Me acordé de Javier, el agrónomo, le digo, entonces me dio mucho gusto este sueño, ¿no? ¿Qué pasó, no? Y después, ya después de desayunar, como a las 11 del día, me vino la interpretación, ¿no? Que tenemos que sembrar para cosechar.
Y todo lo que sembrare el hombre, eso también cosechará. Y también me decía el Señor en ese sentido, bueno, siembra toda la semilla que te he dado, ¿no? Es este conocimiento que comentamos. Entonces, las visiones nunca van a ser mayores que la palabra. La palabra de Dios dice muy clara, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, y dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Qué bueno cuando los santos aún están durmiendo y meditando en la palabra, ¿no? Es algo maravilloso que le dio Dios a Josué, y, y ninguna visión o ningún sueño va a estar más grande que la palabra de Dios, ¿no? Al contrario, se interpretan a la luz de la palabra. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener razón de discernir, ¿no? Por ejemplo, por esta razón tenemos que analizar con mucha prudencia, con mucho cuidado, las visiones, las apariciones, ¿no? Por ejemplo, ahí está la llamada en la catolicismo, la Virgen de Lourdes, ¿no? Hay un sinfín de charlatanerías, hasta hay un dicho que para la gente que está así media fumada, media loca, le dicen que la Virgen le habla, ¿no? Sí, ¿no? ¿A poco no lo has oído ahí en la prepa, ¿no? Ay, dice que la Virgen le habla, ¿no? Entonces, hay mucha charlatanería, hay falsas apariciones de vírgenes, o sea, sí los hay. Son demonios que se materializan de santos católicos. Ahí tienen al tal Juan Dieguito que ni existió, pero le inventaron que se le apareció la Virgen en un yate con una rosa, shalala. O el ángel Moroni, ¿no? El fundador de los mormones, el ángel le dice, vas a fundar algo y yo te voy a dar unas escrituras nuevas, un nuevo evangelio, otro evangelio, ¿no? ¡Sas!, ¿no? Y también el Nicán Mopowa de la Virgen de Guadalupe, pues es otro evangelio, ¿no? El mensaje de la Virgen, pues, lo que muchos del pueblo católico están esperando, las revelaciones de la Virgen de Lourdes. Todo esto es un verdadero engaño del diablo. Por eso hay que tener mucho cuidado con las apariciones, porque hay muchos demonios que se materializan, el Señor los reprende, ¿no? Por ejemplo, esa gran secta mexicana, porque es una secta mexicana, que a nivel mundial tiene millones de seguidores, y a veces los evangélicos no la toman mucho en cuenta, pero esta secta tiene el corte muy parecido a a las iglesias evangélicas, pero unos pecados terribles también de sus liderazgos, ¿no? Me refiero a la secta mexicana La Luz del Mundo, donde apareció el violador y pederasta Nazón, su apóstol, dice su apóstol, ¿no? Y ese hombre fue elegido como apóstol, dizque por una visión, ¿no? Y está la visión, qué chistoso, ¿no? El abuelo, el padre y el hijo, ¿no? 3 generaciones apostólicas ahí, ¿no? La sucesión apostólica, ¿no? Puras artimañas del diablo, ¿no? Y el problema es que la gente lo sigue, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado para discernir. Vamos a ver el tema del propósito de Dios para los sueños y visiones. Tenemos todavía un poco de tiempo. Números 12:6, en la Biblia, el Señor dice,
Él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. Entonces, esta palabra habla ya de visiones y de sueños, y de profecía, y del siervo profeta de Dios, ¿no? Entonces, hay un propósito de Dios para los sueños y visiones, ¿no? No nada más se dan así porque sí, sino Dios siempre ha querido y deseado comunicarse con su pueblo. ¿Sabes esto? Dios siempre se ha querido comunicar contigo como pueblo de Dios. Y Dios se preocupa de los más pequeños detalles de nuestra vida porque nos ama. Aunque somos muy frágiles, muy pequeñitos, en el inmenso, eterno universo que Él creó, Dios se quiere comunicar con nosotros. En las Escrituras vemos cómo el Señor dirigió, corrigió, instruyó a personas a través de sueños y visiones. Yo estoy convencido que los sueños y visiones son uno de los lenguajes preferidos por Dios para comunicarse con el hombre. No solamente la santa palabra de Dios, ¿no? Que es lo mejor de su comunicación. También por el espíritu, le habla al espíritu humano. Y en la Biblia hay más de 50 referencias. Yo empecé a contar todas las referencias donde Dios habla mensajes a personas, a seres humanos. Le habló a Abraham en sueños, a José, tanto que hasta le pusieron José el soñador. Le habló al siervo Daniel. Pregúntale al profeta Abdías qué le dijo el Señor en sueños. Ve y pregúntale al profeta Nahum, o al profeta Zacarías, ¿no? Qué visiones tan extraordinarias. A José, el padre adoptivo del Señor Jesús, le habló en sueños. Bueno, hasta la esposa de Pilatos le vino a hablar acerca de Jesús en sueños. Y eso que ella era gentil y era romana. Entonces, Dios va a tener un propósito para los sueños y visiones, y es uno de sus lenguajes. Entonces, vean cómo el Señor corrigió, instruyó a muchas personas a través de los sueños y visiones, ¿no? Hoy día, déjeme decirle, en los últimos años que tuve de pastorado, en los últimos 20 años, muchas personas llegaron conmigo a platicarme que venían cómo era la venida del Señor. Me venían y me decían así con detalles cómo empezaban el arrebatamiento, ¿no? Cómo se iban al cielo, ¿no? Yo creo que hoy día cada vez más el Señor se va a revelar que Él ya viene, ¿no? Hay 5 razones que vemos esta noche por la cual Él puede enseñarnos cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. ¿Te acuerdas de Jeremías 33:3? Algunas de esas cosas grandes y ocultas pueden ser en sueños. ¿Por qué no? Ahí te va. La pregunta de esta noche es, ¿por qué Dios nos habla en sueños y en visiones nocturnas? La primera causa es que Dios no cambia.
La Biblia afirma que Dios es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Si Él se comunicó en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento con su pueblo, con hombres y mujeres, mediante sueños y visiones, podemos decir que cuando el Señor quiera adecuado, nos va a hablar de la misma forma. Dios no ha cambiado. Ese es un motivo por el cual Dios nos habla en sueños y en visiones, porque no ha cambiado, porque no cambia y no cambiará nunca. Él es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Él habló en sueños y visiones a su pueblo en el pasado en la Biblia, y Él no cambia, pues ¿por qué va a dejar de hacerlo ahora? Dígame usted, explíqueme. Le doy otra razón por qué Dios nos habla en sueños y en visiones nocturnas. Ahí en la diapositiva anterior estaba yo dando una enseñanza de la escuela profética en Acapulco hace años. Y luego aquí estoy limpiando mis chofares ahí en la cocina de la casa hace años también. ¿Por qué Dios nos habla en sueños y en visiones nocturnas? Le voy a decir por qué Dios te habla luego en sueños, ¿eh? Y recíbelo, ¿eh? Recíbelo lo que te voy a decir. Porque muchas veces estamos tan ocupados, tan fijados en nuestro mundo, que no podemos oír lo que Dios nos está tratando de decir cuando estamos despiertos. Dios nos quiere hablar. Entonces, si de repente alguien deja de leer la Biblia, si le dedica más horas a estar ahí chateando en su celular o a las películas de Netflix, como dice el hermano Andrés, y Dios quiere hablarte, pero estás ocupado, ¿no? En tu mundo, entonces, pues ya vimos en el pasado que Dios quiere comunicarse a veces a través de un silbido apacible, en una voz dulce, una voz suave, en el tema anterior del principio de cómo es la voz de Dios, pero no está sintonizado. Y Dios quiere comunicarse. Y tú andas ahí como los que están ahí en la computadora, ¿no? Hay tanto ruido a nuestro alrededor, vea que nos es imposible escuchar cuando Él nos habla. Ahí están con las comadres, platica y platica, o van al mercado y que la cebolla, que el jitomate, las compras y todo, y te olvidas de Dios. O están en el trabajo 8 horas ahí en la maquila trabajando y todo. Bueno, y Dios quiere hablarte algo. Y entonces dice, bueno, como está tan ocupada esta jovencita y esta señora, y les quiero hablar a este señor, y pues como no me prestan atención, ya sé cuándo me los voy a agarrar en sueños. Ni cuando esté durmiendo va a ver si no me oye. Y entonces, como dice Efesios 1, 17, 18, que Pablo oraba para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entonces, Dios quiere que te detengas a tener un momento de quietud para escucharlo, pero no lo haces. Eres más activa que Marta, que la hermana Martita. No lo haces por tus múltiples actividades y distracciones. Entonces, por eso Dios puede hablarte en los sueños, en las visiones nocturnas,
en su sabiduría, Él nos visita cuando dormimos. Se acerca a nuestro oído y nos susurra sus palabras. ¿Qué te parece? Esa es otra segunda razón por la cual Dios te habla en sueños o nos habla en sueños y visiones nocturnas. Voy con la tercera porque está el tiempo apremiando. Ahora, muchas veces Dios nos quiere mostrar algo que va en contra de lo que nosotros pensamos, sentimos o creemos, ¿no? A veces tenemos algunas cosas. Una ocasión leí que un señor, un amigo, tuvo un sueño, ¿no? En ese sueño, ese hombre se veía siendo seducido por una mujer diferente a la esposa que Dios le dio. Y en el sueño él estaba, por un lado, muy feliz, muy excitado, pero a la vez él estaba muy asustado, empezó a asustarse en el sueño, ¿eh? Esto no fue de la vida real. Y en el sueño se asustó y trató de salir del lugar donde estaba la mujer, y la mujer no lo dejaba salir. Se le colgaba y lo abrazaba y lo tocó de una manera muy seductora. Y en el sueño, cuando él miró el lugar donde la mujer lo tocó, se estaba gusanando. Estaba lleno de gusanos. Entonces, ese amigo que le contó era una persona, no era un cristiano, ¿eh? No era cristiano nacido de nuevo. Pero pues cuando va a contarle el sueño a un hermano de que tuvo eso, bueno, pues él rápido entendió que había una advertencia de parte de Dios. Dios le estaba advirtiendo de no serle desleal a la mujer de su juventud. Porque según él fue un sueño de horror, de espanto, ¿no? Hasta que vio los gusanos ya no se espantó. Eh, entonces Dios quiere mostrar algo. A lo mejor él se sentía seducido, ¿no? Pero Dios quiso decirle, no va por ahí. Quiere darle una lección, ¿no? Otra cosa, bueno, ¿se acuerda usted lo de Pedro, ¿no? Pedro era judío y Dios le reveló en una visión que esos animales inmundos que los matara y los comiera, pues iba en contra de su teología. A Pedro le habían enseñado en su creencia religiosa algo, él estaba convencido. Y Dios le dijo, no, no es así. Gracias a esta visión, Pedro pudo entender, de otra manera no lo hubiera entendido, y asimilado, porque Pedro, si había alguien terco, era Pedro. Bueno, también Pablo, pero si le hubieran dicho que Dios no hace acepción de personas, pues él ha de haber dicho, no, primero los judíos, no. La salvación era para los gentiles también, para todo el mundo. Por eso Dios le tuvo que dar la misma visión 3 veces. Porque hay personas más adelante vamos a ver el tema de los sueños recurrentes. Hay personas incluso que tienen pesadillas recurrentes. A veces vamos a tener que orar por liberación, ¿no? 4. ¿Por qué Dios nos habla en sueños y en visiones nocturnas? Ve la diapositiva. Dice, Dios quiere que seamos conscientes de que hay una realidad mayor. Hay una realidad mayor.
Los físicos contemporáneos están descubriendo que hay otros universos, pues dimensionales, ¿no? Entonces, Dios quiere que seamos conscientes de una realidad mayor, una realidad superior, de una realidad espiritual, donde las almas que Él creó, pues van a recibir una afinadita para entender el destino. Dice Cantares 5:2, yo dormía, pero mi corazón velaba, ¿no? Entonces, Dios quiere que entendamos que hay una realidad espiritual, que el mundo espiritual es real también. Y quinta razón por la que Dios nos habla en sueños y en visiones nocturnas, ahí te va, es muy sencilla y muy real, porque se está cumpliendo en nuestros días la profecía dicha el profeta Joel. En los postreros días, fíjate cuándo escribió esto Joel, hace más de 2500 años. Pues, ¿cuáles son los postreros días de Joel? Pues estos. En los postreros días vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Por eso yo creo con todo mi corazón, amados del Señor, que en estos días que estamos viviendo, hay un incremento sobrenatural de la palabra profética en las visiones y en los sueños. Porque Dios está derramando de su espíritu, nos está capacitando para hacer esa generación profética previa a su venida. Que podamos evangelizar con un entendimiento espiritual ya revelado al alma, donde Dios nos quiere llevar, en la cual Dios quiere que nos movamos. Que podamos llevar el evangelio con un poder sobrenatural porque ya fue revelado al alma nuestra. Eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo, estoy seguro de eso. Bueno, la próxima clase vamos a continuar con la parte científica de las etapas del sueño en la ciencia contemporánea. Voy a dejar de compartir, solicito